Buenas tardes, maestro. ¿Me puede decir cómo se llama, por favor? Mi nombre es Rodolfo García. ¿Me puede decir el título que tiene, por favor? ¿O cuál es su profesión? Por grado de estudios, doctor en clínica psicoanalítica, que estamos hablando del campo del psicoanálisis. Ok. Vamos a hablar sobre el tema de las creepypastas. ¿Sabe qué son las creepypastas? Por lo que he visto y he escuchado, son narraciones sobre todo del internet, y se publican en internet y que ya tienen su propia, si uno lo busca por internet, ahí aparece, ¿no? Y si tú te das cuenta, tiene, pocas, pero sí están ahí, que estamos hablando casi de 20,000 publicaciones, independientemente de las visitas de cada uno de ellos. Pero son narraciones de terror específicamente, ese es su punto central, ¿no? El terror donde el personaje tomado de la realidad, tú ves por ejemplo el del McDonald's, el de los Pokémones, el del fútbol, el de Google, que hacen que cobre vida, pero cobra vida más para crear una escena de terror, y que por lo tanto está ahí el miedo, el pánico que provoca en las narraciones, en el personaje que está ahí adentro, ¿no? Esa es la parte del tema de los creepypastas, ¿no? Ajá. ¿Sabe qué efecto logran en el sujeto que las lee o por qué cree que el sujeto siga leyéndolas? Mira, estamos hablando también de personajes o de personas comunes que están apegadas al internet y que por lo tanto se llaman cibernautas. Esos cibernautas van construyendo desde el campo de la mente y propiamente explicado desde el psicoanálisis, van construyendo su objeto. Ese objeto es por supuesto que va de la persona que va construyendo un objeto, es como construir un personaje de la película o un personaje de la novela. Al irlo construyendo, se vuelve un objeto. Entonces, ese objeto lo va construyendo al mismo tiempo el lector. Si uno lee, tú lees una noticia, lees un libro de cuento, de novela, vas construyendo el personaje. Entonces, al construir el personaje, vas construyendo un objeto. Y nosotros, los seres humanos, lo vamos pensamos en el objeto. Y puede ser, por supuesto, muy idealizante. A tal grado que podríamos hablar de un otro yo. ¿Sí? Por supuesto que debe haber un otro yo desde el punto de vista de el que está en internet, o un cibernauta tiene que estar construyendo un objeto, tiene que estar construyendo su personaje. Y por supuesto va a haber desde muy simples a muy complejos. La narración del Crespi quiere decir que lo puede elaborar mucho y puede a veces no nada más causar el efecto hacia adentro, sino hacia uno mismo. Y si está bien narrado y bien construido esa narración, el lector la va a creer como si fuera de la realidad, ¿no? Bueno, ¿cree que estos seguidores de las creepypastas son una población o que han llegado al grado de una masa? Mira, como es ya estamos hablando de tiempos modernos, que es del internet y los consumidores del internet, y el cibernauta y también el que la persona común usa mucho el internet ya. Entonces es salirse de una realidad, de su realidad. Algunos le llaman hiperrealidad. Y el ir a la hiperrealidad puede ser hasta un momento dado de apego, como tú bien dices. Se apega tanto a la persona común y corriente de la realidad de nuestro ser, que se aleja por estar viendo las narraciones. Sí, se puede estar alejando de la realidad. Y lo puede construir, que a veces puede ser
a veces como un buen objeto construido, aunque sea terrorífico, pero bien construido. Y el otro nada más como rasgos, ¿no? Algunas tintes, unas pinceladas de lo que sería el personaje de Crespi. Y entonces el lector también lo va construyendo. Es construir el objeto. Eso sucede en nuestra mente. Vamos construyendo de acuerdo a lo que vemos. Y ahora, esto va a ser en un momento dado, por las características de quiénes son los que visitan estos sitios, te das cuenta que la mayoría son jóvenes, adolescentes. Entonces, si hablamos de población, tendríamos que ir como ir delimitando, ¿no? No puede haber una población universal, así como decimos todos, sino que se va clasificando y entonces vemos que esa posible masa van siendo los adolescentes, los jóvenes. Y sí puede crearse una, así como en psicología social hay un autor que dice que se llama sesgo social. Va creciendo esa masa. Y puede crecer, ¿eh? Puede crecer. Claro que el consumidor va a tener ciertas características muy personales, ¿no? Como, no sé, alguna de los que son los que se apegan al Internet, que se apegan a este tipo de narraciones, sí se apegan, pueden ir creciendo, ¿eh? Pero ya sería de que si esa persona, ya desde la psicología, quiere decir que es el abandonarse de sí mismo, abandonar la voluntad por el consumo de este tipo de objetos, ¿no? Que se da en Internet. ¿Y puede crecer, sí. ¿Por qué cree que abandonen esto para unirse a una masa? Cuando puede haber gente que no tiene conciencia de su realidad, la conciencia de su voluntad, sobre todo, ¿no? ¿Qué significa la voluntad? Es el querer las cosas. Cada persona puede estar haciendo las cosas que hace. En Internet, por supuesto. Pero debe de haber una voluntad de poner, como llaman, los límites. Tanto tiempo lo voy a pasar viendo y hasta ahí. Y no dedicarse horas completas a estar ahí, porque si hay una persona que no tiene voluntad bien formada, fortalecida, fácilmente se puede apegar o queda pegado a este tipo de narraciones, ¿eh? Pero ya depende de la persona. Y sí pueden llegar a ser más, ¿sí? Sí pueden. Bueno, y ¿cree que haya un diseño o un patrón para que el cual se repite en la elaboración de estas creepypastas? ¿Qué patrón cree que exista? El patrón que sí hay un patrón, pero puede ser, como te digo, muy simple o hasta a veces artística, ¿no? Una narración buena. Tenemos las narraciones de Edgar Allan Poe, que es muy bien escritas, pero son de terror, es pánico, que al final de cuentas pueden causar miedo. Y entonces este tipo de patrones, este tipo de narraciones ya con formato, por decir así, por su efecto, por su más de característica que es de terror. ¿Cuál va a ser el efecto? Pues el miedo, ¿no? Provocar el miedo en el que lo lee. Entonces, este sería como el patrón, ¿no? Una narración de terror que causa miedo al lector. Y a veces las mismas narraciones dicen, llegan hasta causar la muerte del lector. Si es muy abandonada esa persona o quiere seguir así como que quiere seguir, el que lee puede seguir una narración de esa y lo quiere comprobar en la realidad y va a ver que la realidad no es esa, pero él en un momento dado lo vive tan fuerte como si fuera cierto, que en un momento dado hasta él mismo puede, lo que es la alucinación, puede llegar a la alucinación de que sí existe. Y hasta se puede morir del terror, del pánico, ¿no? ¿Y cree que la redacción o la manera en la que están redactadas estas historias influya en la persona que lo lee, o sea, que se haga constante la lectura? Sí, si se hace constante la lectura, sí. Y si se da el apego, si se da lo que es desde el punto de vista por ejemplo, de Klein, que es la fantasía y la realidad. En un momento dado la fantasía puede ser muy fuerte, que hasta la realidad la niega.
Y cuando se da la fantasía de la persona que está construyendo la fantasía, que ese objeto que se construyó en la mente es tan ideal, tan fuerte de su realidad, que en un momento dado pues, puede caer dentro de lo que llaman la patología, ¿no? Y entonces ese puede ser así, no es cadena exacta, ni es secuencia exacta, pero sí va por allí como causa y efecto, ¿no? De que una fantasía tan fuerte puede crear hasta la muerte, ¿sí? Así vemos en la vida real muchas cosas de la gente que cree sus fantasías. Por esencia, nosotros por naturaleza tenemos esa realidad de la fantasía, tiene que existir. Si no existiera la fantasía, entonces se llama que la persona está en borderline, o sea, raya entre lo que es la realidad de la fantasía y la enfermedad. Entonces, esta construcción de objeto de la narración terrorífica sí puede tener alcances muy fuertes, pero depende de la fortaleza de la persona. Depende de la fuerza vamos a hablar de lo que dicen los norteamericanos, de la fuerza del yo y la fuerza del self. ¿Sí? Si una persona se abandona de su yo y de su self, sí lo puede consumir la fantasía. Aparte de las enfermedades, de tipo mental, como puede ser en el miedo, sabemos que el miedo causa terror, y el terror puede haber desde los más simples hasta los más complejos. Una persona que tiene fobia construyó su terror a través de pequeñas cosas. Por ejemplo, estar viendo esto, ¿no? Que al rato puede crear la persona que está consumiendo este tipo de lecturas, poco a poco puede ir creándose una fobia, y al rato le puede tener efectos en su comportamiento, en su cuerpo, porque puede transformarse a las clásicas fobias, que es un tipo de neurosis. Y estas fobias pueden reflejar muchas cosas, el sudor de manos, a veces la misma palabra como que repite, aparte de que la palabra puede ser así como que de nerviosidad, ¿no? Cuando llega una persona, un paciente a terapia, si esta persona tiene mucha fobia, hasta entra observando todo el cubículo para ver si no hay, por ejemplo, alguna cucaracha o no hay moscas, porque si hay eso, sale corriendo, sale apanicada. Entonces, este tipo de enfermedades, el pánico y la fobia, se da por efectos de algo que le causa terror, y ese algo pues es un objeto, ¿no? Pero lo construyó él. Entonces, un consumidor de narraciones puede, si no se cuida a sí mismo, no tiene una fuerza en su yo, si su voluntad es débil, sí se puede llegar a formar una fobia grande. Pues a veces las cosas que narran hasta la muerte, del terror. O sea, el terror es el que usa la muerte, no porque fuera real. Okay. La fantasía fue tan fuerte que se muere. Bueno, Son pocos los casos, pero sí hay. Creo que esta pregunta ya se la había hecho. ¿Cuál es el factor de apego, o usted ya lo había explicado, el factor de apego que existe hacia las creepypastas? O sea, ¿por qué se vuelven, entre comillas, adictivas? ¿Por qué se continúa leyendo a pesar de lo que se cree, de lo que se hace sentir? Yo diría que ya aquí es la construcción construir el objeto. Por ejemplo, hablando desde métodos de investigación en términos generales y de ciencia, cuando uno investiga, uno construye su objeto de estudio, ¿no? Puede ser en ingeniería, en medicina, en química, en todas las áreas de conocimiento, se construye un objeto. En las áreas de conocimiento, así como son. Una persona que no está metida a este ámbito de ciencia y se vuelve consumidor, por ejemplo, del Internet, que es el cibernauta, construye un objeto imaginario, por supuesto, pero lo va construyendo y cree que toda la solución de su vida va a estar en el Internet. Y yo creo que son de los problemas actuales que están creciendo.
de que la persona llega a construir su objeto a través del Internet. Pero como ya es muy grande, la población, estamos hablando de cosas extraordinarias, de gente que está ahí. Entonces, en el caso de los adolescentes, que serían los que consumen este tipo de narraciones terroríficas, si se deja al muchacho mucho tiempo en el Internet y cae en el juego, por decir así, en el juego de este tipo de narraciones, sí se puede, llega el apego, sí se deja de que ese yo se abandona por estar ahí tantas horas. Entonces lo que sí se debería de hacer es como delimitar tantas horas de Internet y otras de la realidad, o bien una tercera persona que le esté preguntando así como, ¿qué estás viendo? O sea, que lo haga comprender lo que está leyendo. Porque una persona que no se cuestiona de lo que está viendo, cae fácilmente en el apego, de una manera así total. Y eso sí es lo peligroso, porque este tipo de narraciones provocan terror y provocan miedo, y en un momento dado, pues, ya no es nada más el trastorno psíquico, sino hasta la muerte. Diría Freud, de todas maneras, en 1920, diría, aquí hay una pulsión de muerte, pero clarísima, no hay pulsión de vida. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Freud en 1920 dijo eso, de lo que es esto de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Clay, de una de sus grandes seguidoras, dijo que es la fantasía, la realidad de la fantasía, y entonces la fantasía llega a ser tan fuerte, pero de una manera patológica, porque estamos hablando de pulsión de muerte. Jacques Lacan hablaba sobre lo imaginario, lo simbólico y lo real. Entonces, para Lacan, lo real, sabemos que el real no es lo que está aquí en nosotros, vemos, tocamos, pero cuando llega al imaginario, a través de lo que es de acá, y que se transforma en un imaginario social del Internet, está creciendo, pues. Y ese imaginario, en el caso, por ejemplo, aquí de las narraciones y de los consumidores de las narraciones terroríficas, pueden estar allí presentes, y entonces se crea un imaginario social de terror. Y pues sí, hay gente que solamente como diría dentro de la patología, ya sería como pues el masoquismo, ¿no? Ajá, comentaba usted que hay una pulsión de muerte muy clara. ¿Cree que nos podemos hacer adictos a esta pulsión? Sí. ¿O adictos a sentir Sí. miedo? La muerte. Sí, es claro. Desde Claro, un enfoque psicoanalítico, ¿cómo se explicaría? Pues pulsión de muerte por la misma cuestión del terror, ¿no? Del miedo. Y Freud lo decía desde 1920, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte va a dar precisamente en eso, de que patológicamente hablando, la histeria, la obsesión, las fobias que se pueden crear, y la neurosis, que es la neurosis, es un alejamiento del goce, del placer, pero en un sentido hasta así en general, ¿no? Es un alejamiento de eso. La pulsión de muerte es eso, alejarse del placer y estar en el sufrimiento. Y el sufrimiento pues, se puede ver ya como una cuestión masoquista, ¿no? Y los masoquistas pues ya solitos buscan, sí, el dolor ya no quien se los va a dar, sino solitos se castigan. ¿Ves? Entonces, con los consumidores de este tipo de narraciones terroríficas, ellos no se van a dar cuenta porque no lo van a ver desde ese punto de vista psicoanalítico. Otros lo pueden ver desde otra corriente, pero a final de cuentas pues es anularse la persona por este tipo de cosas, ¿no? Por este tipo de narraciones. A grandes rasgos sería ese. Lo que hay que remarcar aquí entonces es pulsión de muerte, imaginario colectivo de un adolescente, está alejado de la voluntad, los consumidores, que sería el apego, están en una situación de
alejados de la voluntad. O sea, no es voluntario esto. No es voluntario. No, pues ¿quién va a elegir ¿Quién va a elegir la voluntad? Por sufrir. Y entonces, ¿por qué cree que regresan a verla si no es por voluntad? Pues porque algo les pasa en su realidad. Su realidad puede que esté muy así como de abandono. Por ejemplo, un adolescente que se la pasa viendo muchas horas en internet, es que no lo pela, por decirlo así, no le dicen, a ver, tus obligaciones, tu tarea, vete al deporte, vete a dar una vuelta a la calle. No lo ven. Entonces dejan ahí al muchacho que está ahí abandonado. Y el niño, pues, como no ve así como que su realidad, pues se la pasa en el chat o en el internet. Y si por casualidad cae en este tipo de narraciones y las ve que son impactantes, impactan eso de hablar de la muerte y hablar del terror y eso, pues impacta. Entonces puede estar siguiendo ese tipo de hojas, ¿no? La hoja volteada son. Pues sí. Bueno, para terminar, creepy. El creepy. Ajá. ¿Qué piensa usted al respecto de estas historias de terror, estas creepypastas? ¿Qué comentario final nos podría dar? Mira, sería hablar como el tema de los adolescentes. Sabiendo que el adolescente, en un momento dado, por su misma cuestión no de retar, sino de crear su propio mundo, y es una generación independientemente de los adultos, y también ya no es el niño clásico, en donde está abandonando esa época de niñez donde le daban todo, lo cuidaban todo, hacía lo que quería, la mamá le decía o le hacía todo. Entonces ellos se alejan de esta situación que tiene mucho que ver la vida hormonal, ¿no? Que es el desarrollo del adolescente. Entonces ahí es donde hay un desprendimiento enorme de su vida, hasta de sí mismo. Entonces ellos pueden caer en eso, de su misma incertidumbre, en su misma curiosidad, en su misma, pues ver qué hay ahí, ¿no? Que en un momento dado el adolescente sería casi el mayor consumidor de este tipo de narraciones. Ya cuando algún mayor, una gente adulta, está haciendo este tipo de narraciones, se puede decir que ya es como de patología, ¿no? Porque es pánico, es hablar de terror. Que entonces ya está ahí otra vez ya no el que recibe, sino el que da, que es el sadismo, ¿no? Y sí hay personas de tipo sádica que poco le importa ver a quién daña, y el otro hasta que le llaman en términos sociales es la psicópata, ¿no? Porque crea la muerte sin importarle a quién. Entonces ahí sí, pero es patología. No trastorno grave, pero sí patología, sí es daño patológico. Bueno, para finalizar, ¿algún comentario final? Pues mira, dentro del campo, estos campos adolescentes que yo diría que pueden crearse cosas artísticas, y a veces sí, se habla de narraciones muy bien hechas, pero al final de cuentas pues hay que tener cuidado de no llegar a tanto terror, ¿no? Y pues yo no había puesto tanta atención a este tipo de fenómenos, pero sí existe y va a seguir creciendo. No sé hasta dónde, pero sí va creciendo. Pues ese sería mi punto final. Bueno, maestro, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.